Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera y última jornada de capacitación que vamos a compartir. En este caso vamos a trabajar sobre habilidades comunicacionales, comunicación no violenta. La propuesta hoy es resaltar la importancia de incorporar habilidades en la comunicación. Lo que implica para esto tener en cuenta qué cuestiones son las que intervienen en la misma, ¿no? ¿Qué cuestiones intervienen en la comunicación? En esta jornada nos vamos a centrar en la comunicación no violenta como proceso de reflexión y aprendizaje. ¿Por qué? Porque considero que facilita el registro interno de la manera en que nos comunicamos habitualmente y que desde allí podemos replantearnos la comunicación en los espacios educativos. El acto de conocer no es una habilidad o una destreza abstracta, ¿no? El desarrollo de una función cognitiva llamada inteligencia, ¿no? Sino que es un modo de relación intersubjetiva entre las personas, entre distintas subjetividades. El aprendizaje eh, hunde o tiene sus raíces en motivos emocionales. En la misma secuencia y en la misma línea que venimos trabajando en las otras dos jornadas, ¿no? La importancia de las emociones y del acompañamiento emocional y de ese sostén para con nuestros estudiantes y alumnos. Entonces, como decíamos, el aprendizaje tiene sus raíces en motivos emocionales y en última instancia, la expectativa escolar de que un niño estudie no la podemos reconducir solo a una cuestión de voluntad. Y acá tenemos que tener en cuenta que escuchar al otro da trabajo, siempre. Dado que ese dar, ¿no? Denuncia la otredad, que hay un otro distinto de uno, ¿no? Y que es independiente de nosotros. Desde allí podemos pensar que hay docentes que, que son facilitadores y motivadores, ¿no? Pensemos primero en la palabra alumno, que la palabra alumno tiene una etimología que no remite a lo que tradicionalmente por ahí se escucha, que es alumnus, como sin luz, sino que remite a alere, que proviene del campo semántico del comer, ¿no? Entonces, es aquel que debe dejarse alimentar, ¿no? Por un otro. Y desde ahí la importancia, ¿no? Del lugar de los maestros y los docentes en esta vida del niño. Nunca un niño va a poder adquirir el lugar de alumno en el ingreso a la escuela si la relación con el otro no se establece desde esta perspectiva que sea nutricia. El saber se encuentra implicado en la relación con otros antes que en función de la capacidad individual. Siempre nosotros, lo vincular, lo interrelacional y de manera más amplia lo colectivo va a ser fundamental y fundante, ¿no? En todos los seres humanos. Con los avances tecnológicos actuales y información, ¿no? Que tenemos al alcance de cualquier búsqueda de Google hoy en día, ¿no? Es imperioso poder repensar el rol de los docentes, ya que de docentes transmisores y formadores pasamos a ser docentes motivadores y facilitadores, que deben orientar y acompañar la búsqueda, más que producirla.
Bien, en esta diapositiva tenemos ahí un cuadrito orientador y guía que habla un poco de los 4 componentes de la comunicación no violenta. Los 4 componentes, como vemos, son la observación, el sentimiento, la necesidad y la petición. Cuando hablamos de la observación, lo que estamos queriendo decir es justamente lo que está en este gráfico, que es poder observar una situación dada, lo que hacen y lo que dicen los demás, y no incorporar en esto ni un juicio ni una evaluación, sino solo observar. Acá podemos apuntar a, a esta diferencia entre lo que es observación e interpretación, ¿no? Observar es más desde lo fenoménico, lo que se nos aparece. En el interpretar ya empezamos a poner otros componentes que tienen más que ver con nuestra interioridad, ¿no? Entonces tenemos como primer componente la observación. Como segundo componente tenemos el sentimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Luego de realizar esta observación, tenemos que comprobar cómo nos sentimos. Como tercer componente tenemos la necesidad. ¿Qué pasa con esto de la necesidad? Ahora lo que hacemos ahí es relacionar esos sentimientos con nuestras necesidades y vemos cuáles tienen relación, ¿no? Entre eso que estamos sintiendo y lo que estamos necesitando. Y como cuarto componente tenemos la petición. ¿A qué apuntamos con esto? Que tenemos que poder decirle al otro qué es lo que esperamos que haga para poder enriquecer en esto la comunicación entre ambos. Bien, acá los ponemos a dialogar, ¿sí? Estos 4 componentes. Tenemos un círculo en el cual tenemos las observaciones, que era el primer componente que hablábamos antes, de la comunicación no violenta, en la que lo que tenemos son hechos. Observamos hechos, ¿no? Lo fenoménico, como decíamos. Tenemos los sentimientos, que están relacionados a nuestras emociones. El sentimiento, un poco lo habíamos como conversado en las otras clases anteriores. Cuando hablamos de sentimientos es algo que podemos tener como más fácil en su acceso al campo de la conciencia, ¿no? Podemos tener más registro consciente de eso. Las emociones van por ahí, por otros lugares que no siempre están al alcance de nuestra conciencia. En las necesidades tenemos los valores, ¿eh? Y en las peticiones tenemos las acciones. Entonces, incorporar habilidades en comunicación va a implicar tener en cuenta qué cuestiones son las que intervienen en la misma, ¿no? En la comunicación. Y en esta jornada, como les decía, nos vamos a centrar en la comunicación no violenta como proceso de reflexión y aprendizaje, porque facilita el registro interno de la manera en la que nos comunicamos habitualmente. Y desde allí vamos a poder replantearnos la comunicación en los espacios educativos, o al menos es un poco la aspiración que tengo de poder compartir esto, esta charla, esta clase. Se nos educa para orientarnos hacia los demás, más que para estar en contacto con nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos siempre metida en la cabeza la pregunta de ¿qué es lo que quieren los demás que yo diga y haga? Cuando hablamos entonces de la primera consideración para la adquisición de habilidades en esto de la comunicación no violenta, planteamos la observación sin evaluación, que es el primer pasito, ¿no? Sino basada en observaciones específicas del momento presente y del contexto. O sea, estar en presencia, ¿no? Lo más presente posible en el aquí y ahora y en este contexto.
asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. Quiere decir todo eso, ¿no? Estar presente tiene que ver con asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. Lo que hacen los otros puede ser el estímulo de nuestros sentimientos, pero no la causa. Expresar nuestra vulnerabilidad puede ayudar a resolver conflictos. Usemos entonces palabras que hacen referencia a emociones específicas, en lugar de utilizar palabras que son más vagas o que dan un sentido más general, ¿no? Como palabras como bien o mal, en realidad impiden que la persona que escucha pueda conectar claramente con lo que sentimos en realidad. ¿Qué pasa cuando alguien se comunica negativamente con nosotros? Al recibir el mensaje, nos suelen pasar estas cosas, estas cuatro opciones que tenemos acá en esta diapositiva, ¿no? Aparece echarnos la culpa, aparece la posibilidad de culpar a la otra persona, darnos cuenta de nuestros sentimientos y necesidades, y darnos cuenta de los sentimientos y necesidades que oculta el mensaje negativo de la otra persona. Cuando los demás perciben una crítica, o cuando nosotros percibimos una crítica, solemos tener la energía puesta en defendernos, ¿no? En estar como menos receptivos a lo que el otro nos transmite, o a contraatacar, ¿no? Que en este contraataque aparece como una justificación. Cuando más directa es nuestra conexión entre nuestros sentimientos y nuestras necesidades, más fácil va a ser para los demás comprendernos y responder de otro modo, de un modo más compasivo. Bien. Acá otra nueva viñeta de Tute de dialoguemos, ¿no? Y la incoherencia entre la comunicación verbal, en este caso escrita, y lo gestual o lo postural, ¿no? Si expresamos nuestras necesidades, es más probable que podamos satisfacerlas. Si no valoramos nuestras necesidades, es posible que los otros tampoco lo hagan. Pasar a ser esclavos de nuestras emociones a poder liberarnos de ellas pudiendo expresarlas. Suele haber una primera etapa de, podemos decirle, esclavitud emocional, en la cual nos percibimos responsables de sentimientos ajenos, ¿no? Y una segunda etapa, que puede ser antipática, en la que nos sentimos enojados. No queremos ser responsables de sentimientos ajenos. Es importante entonces apuntar a liberar emociones que implican que nos responsabilicemos de nuestras emociones y acciones. ¿A qué me refiero con todo esto? Para poder ponerle un poco de ejemplo, ¿no? Cuando yo le digo al otro, comunicándome, yo me siento mal porque vos me hiciste tal cosa, o me hiciste sentir mal con eso que dijiste, estoy desresponsabilizándome, porque en todo caso lo que tengo que plantearle al otro es, me siento mal con lo que vos estás expresando, no lo que vos estás expresando me hace sentir mal. Espero que se entienda la diferencia, ¿no? Es como, uno dice, qué voltera, ¿no? Con términos tan específicos, pero las definiciones y la manera en que nos expresamos definen un montón de cosas, ¿no? Hay una frase que se pronuncia a menudo que es, el que denomina, domina. Entonces, si yo estoy diciendo que vos me haces sentir mal con tal cosa, te estoy proyectando una intención que probablemente no sea la tuya.
Entonces, y tampoco me estoy responsabilizando de esto. Yo me siento mal con esto. O yo siento tristeza con lo que estás expresando. Pero no es vos me estás haciendo sentir triste. Bueno, espero que se pueda como ir entendiendo. Esa es la idea de lo que vamos a ir compartiendo. Bien. Y acá vamos a hablar un poquito de peticiones y exigencias, ¿no? Y de el ponerse en el lugar del otro. Eh, Vamos a compartir un video aquí. Bueno, ahí compartimos un videíto como para amenizar y graficar estas cuestiones que hacen a la empatía, ¿no? La empatía, ¿qué es? Es una respetuosa comprensión de la vivencia de los demás, ¿no? Entonces, a veces, en lugar de ofrecer empatía, lo que solemos es ceder como a una fuerte urgencia que solemos sentir de darle consejos al otro o tranquilizar a nuestro interlocutor y de explicarle cuál es nuestra opinión o cómo nos sentimos. La empatía, sin embargo, exige de nosotros que podamos vaciar nuestra mente y que podamos escuchar con todo nuestro ser a la otra persona. En la comunicación no violenta, al margen de las palabras que utilice nuestro interlocutor para expresarse, nos limitamos a prestar atención a sus observaciones, sentimientos, necesidades y peticiones. ¿Mm?
lo que hablábamos de estos cuatro elementos que son fundamentales para la comunicación no violenta. Después, tal vez, querramos reflejar lo que sentimos, más que lo que sentimos, lo que oímos, parafraseándolo. Esto quiere decir repetir lo que el otro dijo. Mantenemos nuestra actitud de empatía para que nuestro interlocutor pueda tener la oportunidad de expresarse plenamente antes de desviar nuestra atención hasta las soluciones o hacia la satisfacción de sus peticiones. Entonces, cuando advertimos que estamos a la defensiva o que nos sentimos incapaces de ofrecer empatía, necesitamos considerar tres posibilidades o tres opciones. Primero, detenernos y ofrecernos empatía a nosotros mismos. ¿Sí? Observarnos y escucharnos. ¿Sí? Parar la pelota y conectar con lo que sentimos y tranquilizarnos, respirar. En segundo lugar, necesitamos expresarnos, que sería como una especie de gritar sin violencia, gritar despacito. Y en tercer lugar, poder retirarnos. Esto, vuelvo a recapitular un poquito, cuando advertimos que estamos a la defensiva y que no estamos pudiendo ser empáticos con el otro. Bien. Por otro lado, tenemos que evitar juicios moralistas. ¿Con qué tiene que ver esto de evitar juicios moralistas? Con no echar, o sea, lo que tenemos que evitar es echarle la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, ponerle etiquetas, establecer comparaciones y emitir diagnósticos. Son distintas maneras de formular juicios. Cuando expresamos nuestros valores y necesidades de esta manera, lo único que conseguimos es potenciar una actitud defensiva y de resistencia en las mismas personas cuya conducta nos está molestando. El otro, frente a esto, puede que acate nuestros valores dejando de lado lo propio. O sea, que se calle la boca, acepte lo que nosotros estamos planteando, pero que tenga que ver esto con el miedo, con la culpa o con la vergüenza, no con una posición auténtica de ese otro. Si combinamos la observación y la evaluación, seguramente la otra persona va a escuchar una crítica u opondrá una resistencia a lo que estamos diciendo. Si solo hacemos esto, ¿no? Observar y evaluar. Cuando hay negación de la responsabilidad, ¿no? Me hace sentir culpable, el lenguaje nos permite la negación de lo que pensamos y sentimos, ¿no? Y en eso termina siendo tramposo, porque no lo podemos observar. Y negamos generalmente la responsabilidad de nuestros actos cuando lo que hacemos es atribuir su causa a, o a fuerzas que serían difusas e impersonales, por ejemplo, qué sé yo, poner el ejemplo de limpié mi habitación porque tenía que hacerlo, ¿no? Como un mandato que viene, vaya a saber de dónde. Cuando atribuimos las cosas a, qué sé yo, a nuestro estado de salud, ¿no? A un diagnóstico, a cosas de nuestras características que hacen a nuestra historia personal, ¿no? Por ejemplo, en un adulto, qué sé yo. Veo porque estoy triste, entonces lo atribuyo a eso, porque estoy deprimido, o en un niño cuando se cuelga también ese cartelito por ahí de distintos carteles que les ponemos a los niños, ¿no? No hago la tarea porque soy vago, o porque no entiendo, no me da la cabeza, ¿no? Eso es atribuir, ¿no? La responsabilidad a cosas que son ajenas a uno, es no asumir la propia responsabilidad. Entonces, en el primer caso, como decíamos,
a cosas, a mandatos o fuerzas impersonales que vienen, vaya a saber de dónde, ¿no? En este segundo, a cuestiones que hacen a nuestro estado de salud, a nuestras etiquetas, a nuestra historia. Una tercera es atribuirla a lo que hacen los demás, ¿no? Le grité en clase porque siempre hace lío y se porta mal, ¿no? O un padre que justifique algunas acciones como, bueno, le pegué a mi hijo porque cruzó la calle corriendo, ¿no? Otra de estas posibilidades de no asumir responsabilidades tiene que ver con atribuírselo a órdenes de la autoridad, ¿no? Qué sé yo, sancioné a un alumno porque me lo dijeron desde dirección. Otra puede ser las presiones en grupo, ¿eh? Los jóvenes cuando justifican, bueno, empecé a fumar porque todos mis amigos lo hacían. También cuando le atribuimos esta responsabilidad a una especie de obediencia institucional, ¿no? A políticas, normas y reglas institucionales, ¿no? Te tengo que expulsar porque esta infracción, la política de la escuela dice que es pasible de expulsión. Eso es transmitir algo sin responsabilizarse, ¿eh? Atribuírsela a cuestiones que tengan que ver con los roles asignados, según el sexo, la posición social o la edad, ¿no? Qué sé yo, me fastidia ir a trabajar, pero tengo que hacerlo porque soy marido y padre, o soy una madre luchona, como se dice ahora, las mujeres que por ahí sostienen solas la crianza y el sostén de sus hogares, ¿no? Otra manera es asignarle la responsabilidad, digamos, o la no asunción de la responsabilidad por parte de uno a, qué sé yo, impulsos irrefrenables, ¿no? Me dieron ganas de comerme toda la torta, no compartirla con otro y me lo comí, ¿no? Como una cosa impulsiva de la que yo no tengo control. Todo esto que fui relatándoles son expresiones que lo que ponen en evidencia o muestran es un no hacerse cargo y proyectar o patear la pelota afuera, como se suele decir habitualmente, ¿no? Bien. Acá también tenemos otro videíto como para poder graficar algunas cuestiones. Este video hace más alusión a la resolución de conflictos.
Bien, veníamos conversando, ¿no? Acerca de lo que es la empatía, los juicios moralistas, y podemos pensar en ciertas conductas que dificultan la empatía. Son conductas habituales que solemos tener, que nos impiden en realidad estar lo suficientemente presentes para conectarnos de manera empática con los demás. Un poco están ahí en la diapositiva y podemos pensar que eh, el hecho de aconsejar suele dificultar la empatía. Yo creo que deberías, tal cosa, ¿cómo es que no hiciste tal otra? Otra conducta habitual que dificulta la empatía es competir, que acá es importante mencionar que no es que las personas lo hagan con una intencionalidad de torturar o de obstaculizar la posibilidad de la empatía para con el otro, ¿no? En la mayoría de los casos creen que están haciendo algo en pos de acercarse al otro, de que el otro se sienta mejor, pero en realidad obturan la empatía. Otra cuestión es la competencia, por ejemplo, ¿no? Esto no es nada, voy a contarte lo que me pasó a mí, ¿no? Y ahí empiezan a compartir una experiencia que consideran como de mayor gravedad de la que está transitando la otra persona. En esto también hay una falacia de considerar que hay malestares o sufrimientos mayores que otros, ¿no? Ahí también se pierde un poco la singularidad de las vivencias de cada uno, ¿no? Y que lo profundo o doloroso no es el hecho en sí, sino es lo que repercute en la vivencia de cada persona. Un tercer elemento que obstaculiza la empatía es educar, ¿no? Como, bueno, buscarle el lado bueno a la experiencia negativa, si se quiere. Como, bueno, esto puede convertirse en una experiencia muy positiva para vos, si podés hacer tal y tal cosa. En realidad no son momentos en los que el llamado sea a educar, ¿no? Sino a estar de un modo empático con el otro. Otra es la tendencia a consolar, como no es culpa tuya, hiciste lo que pudiste. Sí, el consuelo eh, no, no modifica lo que pasó, no modifica lo que el otro siente. ¿Mm? Contar algo similar, ¿no? Como, como pensando o creyendo que eso va a aliviar al otro, ¿no? Ah, esto me hace acordar una vez que me pasó tal y tal cosa. En realidad no aporta. El minimizar lo que está pasando también. Vamos, ánimo, no es para tanto, ¿no? Te tenés que poner bien, tenés que estar bien. Bueno, hay que transitar lo que haya que transitar para poder estar bien. No es que, bueno, cuando nos dicen, ah, sé positivo, tenés que estar bien, uno lo vaya a hacer directamente o que eso vaya a ser una consecuencia directa. Ah, mira, no se me había ocurrido, ¿no? Hay que hacer otros procesos para llegar al estar bien. Y el más importante es, primero, alojar internamente, hacerle lugar a lo que se siente. Si no, es muy difícil. Si no, se termina en un proceso que tiene más que ver con tapar que con poder superar lo que uno está atravesando. Otro elemento que, disculpen, que obstaculiza la empatía es el hecho de compadecer al otro. Ah, pobrecito, ¿no? Habíamos dicho ya esto de minimizar, dar ánimo. Eh, Interrogar, esto tampoco es muy favorecedor, ¿no? ¿Cuándo empezó todo esto? No,
hace falta. Está bueno. Explicar, ¿no? Yo habría venido, pero como justificarse cuando uno siente que no pudo estar como el otro a lo mejor requería o el otro necesitaba. Entonces busca explicar como justificación. Y otra cuestión es el corregir. Bueno, no, eso no ocurrió de tal manera, no ocurrió así. Cuando creemos que tenemos que arreglar las cosas para que los demás se sientan mejor, ahí es donde la pifiamos, ¿no? ¿Por qué la pifiamos? Porque dejamos de estar presentes. Empezamos a estar desde un bla 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 discursivo, pero no estamos desde la presencia afectiva necesaria. Entonces el elemento clave que tenemos que resaltar aquí es que para la empatía lo fundamental es la presencia. La capacidad de estar presentes con otra persona y con lo que está sintiendo. Estar disponible para el otro. Prestemos entonces atención a lo que el otro necesita y no a lo que piensa el otro de nosotros, sino a lo que está necesitando y lo que puede expresar en su manifestación, en su relato. Bueno, acá tenemos un elemento que es facilitador, que es parafrasear. Una adecuada intervención en aspectos de comunicación es parafrasear. Si al parafrasear lo que el otro nos dijo resulta que nos estamos equivocando, el otro tiene la oportunidad de corregirnos. O sea, es un chequeo. Un chequeo de lo que uno interpretó de lo que el otro dijo. La comunicación no violenta sugiere que el parafraseo se pueda formular a través de una serie de preguntas. Que estas preguntas lo que van a hacer es revelar lo que entendimos y que van a dar lugar a que el otro aporte o corrija oportunamente lo que quiso decir. Las preguntas pueden centrarse en cuestiones como lo que los otros están observando. Un ejemplo, ¿reaccionas así porque la semana pasada te corregí muchas veces en clase? Esa podría ser una manera. Que alude a lo que el otro observa, a lo que se observa del otro, no a lo que el otro observa. Otra es lo que los otros están sintiendo y las necesidades que pueden dar origen a sus sentimientos. ¿Te sentís herido porque te habría gustado que reconociera tus esfuerzos? Esa es una manera de parafrasear. Y la otra manera es en relación a lo que los otros están pidiendo. ¿Te gustaría que te explicara por qué dije lo que dije? Como vemos acá, el parafraseo es una herramienta muy potente para poder ser claros en nuestra comunicación, para ser responsables y para comunicarnos de una manera no violenta y asertiva. Bien, acá puse una correlación entre a dónde nos lleva lo que pienso o dónde nos puede llevar, que es hacia los estereotipos. Si yo solo me baso en esto, lo que pienso, puedo terminar generando cosas que responden a estereotipos. Si solo me baso en lo que siento, sin los otros componentes, puedo hacer lugar al prejuicio. Y si solo lo actúo, lo que pasa es que damos lugar a la discriminación. Bien. Y acá vamos a compartir otros videitos para poder después hacer una reflexión
sobre cómo considerar la resolución de conflictos, ¿no? Desde poder repensar las habilidades socioemocionales. Hey! Voilà. Bueno, compartimos estos videitos acerca de lo que son las habilidades socioemocionales y la resolución de conflictos, apuntando a considerar en esto la comunicación no violenta en cuanto a que lo que implica es trabajar en estos aspectos cotidianamente, apuntando a estar presentes en el aquí y ahora de la comunicación, y también teniendo en cuenta que como toda habilidad se va adquiriendo en el ejercicio diario, ¿no? Esto es un aporte que favorece el estar mejor, o que esperemos que favorezca el estar mejor, el sentirnos más plenos, y haciéndonos cargo de nuestro sentir. Y esto seguramente va a mejorar nuestras relaciones con las personas en la vida en general, y por supuesto que esto es lo que nos importa, o por lo menos a lo que apunto desde estas clases, a, a mejorar nuestras relaciones con los niños y con los adolescentes con los que trabajamos en forma cotidiana. Como vengo planteando fuertemente en estas clases, volver a resaltar que la ternura es el motor de los procesos, que es fundamental poder identificar y expresar emociones, identificar problemas, conseguir o tratar de todas las maneras posibles de fomentar un clima de tranquilidad, buscar soluciones posibles, poder establecer consecuencias y poder elegir soluciones. Esto no lo hacemos solo, esto lo hacemos con
con nuestro alumnado, con nuestros estudiantes, con niños, niñas y adolescentes. Volviendo a resaltar esto que decimos, la ternura siempre es cercanía, es afecto y es compasión. Y en esto las emociones son guardianas del aprendizaje. Tenemos que poder tener presentes, incorporar que la cognición y la emoción van juntas, van de la mano, son aliadas. Las emociones van a influir tanto en el que enseña como en el que aprende. Entonces, tengamos en cuenta desde ahí el fundamental rol que cumplen todos ustedes como maestros, maestras, profesores, profesoras de estos niños y jóvenes, ¿no? Y piensen en sus propias experiencias de vida. Solo nos acordamos, ¿no?, de lo que hemos aprendido con emoción. Hay maestros y maestras, hay profesoras y profesores que dejan huella, ¿no? Y en esto hay que ir por ahí. Eso es lo importante, me parece, de todo el proceso educativo, que es poder dejar huella. Y hablo de huella y no de cicatriz, ¿sí? Dejar huella. Bueno, vamos a pasar a poder pensar también en cómo solucionar problemas en el aula, ¿no? Poder bajarlo a cuestiones más cotidianas. Retomando un poco el hilo de todo esto que vengo compartiendo, ¿no? En el cual tenemos que ir haciendo estos pasos, ¿no? Identificar y expresar emociones, identificar problemas, buscar clima de tranquilidad, poder ayudar a que los alumnos se automotiven, ¿sí? Y tener en cuenta que la memoria emocional, ¿sí?, de cualquier asignatura, de cualquier materia, puede facilitar o no, ¿sí?, el aprendizaje, porque suele haber en nuestra memoria un carácter asociativo, ¿eh? Todo lo nuevo lo vamos vinculando con representaciones anteriores. Entonces ahí poder pensar que muchas veces niños intentan solucionar sus problemas desde emociones que pueden tener más que ver con expresiones de malestar, ¿no? Como la rabia, la ira, el enojo. Por lo que la solución que toman no va a ser la más acertada, ¿no? Ni va a ser la que más les aporte, ni la que les sirva, si se quiere, para su proceso de aprendizaje. Lo primero que podemos hacer ahí es trabajar apuntando a la cuestión de la tranquilidad. Esto que decíamos del clima tranquilo. Fomentar un clima de tranquilidad. Bueno, poder trabajar la respiración. Eso ayuda a tranquilizarse. Un ejemplo que podemos incluir acá en la clase, y que tal vez seguramente muchos conocen, es el del semáforo, ¿no? El semáforo es una imagen de un objeto que tiene que ver con, podemos pensarlo desde lo social como la regulación de la circulación en la sociedad, pero que lo podemos hacer, utilizar como semejanza para las emociones, ¿no? Cuando el semáforo está en rojo, es necesario parar, respirar y conectar con la emoción, ¿no? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Cuando el semáforo está en amarillo, ¿no?, tenemos que poder pensar en qué podemos hacer para resolver el problema. Y ahí elegir la mejor solución o la solución con la que nos sentimos más a gusto. Cada uno tiene distintas maneras, ¿no? Y bueno, es todo un aprendizaje
súper importante poder conectar con las maneras con las que uno se siente más a gusto. Cuando el semáforo se pone en verde, eh, podemos proceder a poner en práctica esa solución que elegimos, ¿no? Frente a ese problema. Entonces, bueno, tenemos ahí la imagen del semáforo que apunta a esto de conseguir el clima de tranquilidad frente al problema y a la expresión de las emociones. Después tenemos un montón de, de factores que pueden contribuir a que esto vaya por mejor camino, ¿no? La solución de los problemas. Ahí tenemos los abrazos que permiten liberar la tensión. Eh, el abrazo siempre estimula la producción de serotonina a nivel cerebral y es un neurotransmisor que suele darnos, ¿no?, en su liberación una sensación agradable y reducir la tensión y el estrés. Obviamente no podemos andar abrazando a todo el mundo y en este abrazo hay que poder leer que el niño esto lo pueda recibir y, y también preguntarle y estar atentos a eso, ¿no? No es que uno va abrazando por la vida, pero el abrazo también puede ser corporal o puede ser un abrazo simbólico a través de palabras afectivas, de palabras tiernas que ayuden, que ayuden y que hagan que el otro se sienta abrazado. ¿Mm? Otros factores, elementos que podemos utilizar es poder escribir, dibujar, poner música. ¿Mm? ¿Para qué? Para buscar posibles soluciones, ¿no? Poder establecer consecuencias, no solo nosotros desde nuestro lugar docente, sino poder pensarlas con los chicos, con los niños. Frente a esto también poder elegir soluciones. Y bueno, y ahí nuevamente reforzar este concepto central y que atravesó las tres exposiciones que vengo realizando, que tiene que ver con la ternura como cercanía, como afecto y como compasión. ¿Mm? Hay una famosa frase de un psicoanalista muy importante para el psicoanálisis argentino, que fue Fernando Ulloa, que hablaba de la ternura como revolucionaria, ¿no? Como revolucionaria en el sentido de poder cambiar el estado de las cosas. ¿Mm? Entonces volvemos a reforzar esto de que las emociones son como una especie de guardián del aprendizaje, ¿no? Son guardianas de este aprendizaje. Y ahí la cognición y la emoción van juntas, van de la mano. Eh, y en este ir de la mano, las emociones influyen tanto en quienes enseñan como en quienes aprenden. Y volvamos a marcar esto de que nos acordamos de lo que aprendimos con emoción. Como decíamos antes, hay maestros, maestras, profesoras y profesores que dejan huella. Y será un lugar importante, ¿no? El que desempeña. Y bueno, sí será una apuesta importante poder revisar el modo en que nos vinculamos emocionalmente desde nuestro quehacer cotidiano y desde nuestras prácticas, ¿no? El aprendizaje cooperativo, otro término fundamental, otro concepto, no término fundamental que quiero plantearles. ¿Por qué? Porque lo cooperativo es muy importante de fomentar. Porque si lo que se fomenta es la competencia, ahí aparecen más recortes de la individualidad que en realidad terminan como obturando la posibilidad de un trabajo más conjunto y una sinergia grupal. El aprendizaje cooperativo siempre
lo que hace es aportar, ¿no? El equipo siempre suma. Entonces también tenemos que apuntar a crear entornos seguros, de confianza en el aula, que potencian el aprendizaje, ¿no? Igual que antes decíamos que la calma lo potencia, bueno, la calma y el hecho de entornos seguros generan confianza. Y si esto pasa, si estoy en calma, si me siento confiado, retengo más cosas. En cambio, cuando tengo miedo, el miedo dificulta el aprendizaje, bloquea el acceso a la memoria, ¿no? La ansiedad y el estrés también generan una baja de rendimiento, ¿no? Como que hay tanta energía puesta ahí, en ese malestar que busca salir, que queda poca energía libre para ponerla en el aprender. Si aumenta la confianza, lo que pasa es que suele disminuir el miedo. Y si aumenta la calma, lo que suele disminuir es la ansiedad. Y si aumenta la curiosidad, lo que disminuye es el aburrimiento. En cambio, cuando hay competencia, se genera mayor distracción, porque esto lleva a centrar la atención en el otro. Yo tengo que competir. Competir implica ser mejor que otro, no superarme a mí mismo en una trayectoria singular, sino ser mejor que otro. Entonces, si yo tengo que competir, la energía se me va ahí, ¿no? Entonces, desvío la atención de mí, de cómo estoy, y la pongo en la mirada de este otro. En cambio, la cooperación aumenta la concentración. Y hay varias lecciones en esto que venimos conversando que tienen que ver con poder poner nombre a las emociones. Lecciones, digo, como hilitos, como decían en otra de las clases, como hilitos de donde ir tejiendo y haciendo esta trama. Poner nombre a las emociones, estoy contento, estoy enojado, tengo miedo, y que esto sea recibido por el otro en este encuentro, ¿no? Que no haya estos juicios moralistas sobre lo que el otro expresa. Entonces, identificando emociones y dándose cuenta de la intensidad, se pueden regular mejor, ¿sí? Y se puede aprender otras formas de tramitarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le hago un lugar. Estoy enojado. ¿Sí? No me sale el enojo de manera impulsiva, sin que me pase por acá, por la conciencia, por el registro, y termino, no sé, dando un portazo, golpeando la mesa o el pupitre, iba a decir, me parece que es una antigüedad hoy en día, pero bueno, la mesa de trabajo, o si se sigue llamando en el pupitre, o tirando un elemento al piso, ¿no? No me sale así en forma directa, sale con un registro. Ese registro permite tramitar otras opciones. Aprender a quererse, a valorarse. Y para eso tengo que integrar. Para valorarme tengo que integrar que a veces me siento molesto, a veces me siento contento, a veces estoy enojado, a veces estoy alegre. Tengo que poder integrar todo esto. No es un todo la emoción, es una parte. Algo en mí está enojado, algo en mí está molesto, algo en mí está contento. No es un todo yo. Como por ahí estoy tratando de vincularlo al concepto que les compartía la clase pasada en relación a poder connotar la conducta y no el ser. No es un niño malo. Algo de esa conducta está mal, pero no es el todo. Con esto de las emociones pasa lo mismo. Si nosotros le hacemos un lugar y las podemos reconocer e integrar, eso hace que podamos valorarnos, que podamos tener una mayor autoestima, una mayor confianza. Y también aprender a valorar cosas que son auténticas, ¿no? Serían como refuerzos positivos
que puede realizar un maestro de algo que ese niño pudo lograr, desde su esfuerzo. No algo de lo que no pudo, porque eso sería como, bueno, un falso refuerzo, ¿no? O una falsa caricia simbólica, si se quiere, por ponerlo en una imagen. En cambio, cuando ese refuerzo tiene que ver con algo que sí se pudo lograr, eso va afianzando como distintos ladrillitos en esa construcción de la autoestima. Otro de los elementos importantes es aprender a transitar la frustración. ¿Mm? Poder entender que algunas cosas las puedo elegir y otras no. Que tengo que aprender a esperar, que tengo que ser paciente y que podemos acompañar a nuestros alumnos a prepararse para poder enfrentar algunos malestares emocionales que van a estar a lo largo de la vida, que son parte de la vida. ¿Sí? Y enseñarles a poder transitarlos nos va a ayudar a ser más fuertes. Que es distinto de querer blindarlos, ¿no? Frente a las dificultades, porque eso no se puede, porque en la vida hay dificultades. Y lo que hay que aprender es a transitarlas de la mejor manera posible. No quedar pegado en el malestar o el dolor, pero sí saber que esto está y que hay que ver cómo, ¿no? Por ponerlo en otra imagen, por ahí más gráfica o de esas frases que se suelen filtrar ahí en el compartir desde el sentido común. Bueno, hay que aprender a bailar bajo la lluvia, porque lluvia y tormenta va a haber. ¿Mm? Y también tiene su parte o su consecuencia posterior positiva, ¿no? Si no lloviera, habría sequía, ¿no? Entonces, bueno, poder transitar esas cosas. Regular las emociones, regularlas quiere decir enseñarles a expresarlas de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Legitimándolo. ¿No? Legitimar quiere decir prestar palabra a veces. Entiendo que estés enojado, porque esto que te pasó te molesta o esto que te pasó es triste y no se puede cambiar. Entiendo. Eso legitima en el niño esa emoción que está sintiendo. También debemos acompañar, o no sé si debemos, cuando digo debemos me quedo ahí como repensando el término, ¿no? Está bueno, digamos, en vez de decir debemos, está bueno aprender a entrar en calma. ¿Mm? No está fácil hoy en día esto, ¿por qué? Porque estamos en un contexto, en una sociedad que lo que prima permanentemente es la inmediatez, ¿no? Todo es acción, 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 implica ritmos rápidos, eh, entonces cuesta concentrarse. Pero bueno, hay que tratar de enseñar a entrar en calma para favorecer la concentración. También aprender a tener eh, desde una mirada realista algún pensamiento positivo, alguno muchos, ¿no? Siempre la percepción en positivo lo que hace es ampliar la mirada, ¿sí? Nos favorece en tener más capacidad para resolver. No una falsa positividad, sino un realismo en el que, bueno, puedo no estar bien en este momento, por eso lo integro, como decíamos antes, le hago un lugar, no estoy bien, o algo en mí no está bien. Pero tener algún pensamiento positivo quiere decir que no necesariamente voy a seguir estando no bien o mal como me siento ahora, sino que después puedo estar mejor. ¿Mm? Eso ayuda a no quedar pegado ahí, en ese malestar. Aprender a ser empáticos, un poco ya lo hablábamos cuando compartíamos esto de los videos, del video del erizo, por ejemplo. Entender que somos con otros. Y que ser empático no significa que esté de acuerdo con el otro, sino poder
entenderlo en sus motivaciones, en lo que le pasa. Y esto, bueno, es un elemento central, fundamental en la prevención de violencia, ¿no? Tratar de entender que la voz de cada uno cuenta, que es importante, que es una voz que refleja lo que sentimos, y que apuntamos a que no sea ni agresiva ni sumisa. No dejar de poner nuestra palabra por, por aceptarla del otro sin poder entrar en diálogo, ni tampoco que sea agresiva de tal forma que anule la del otro. La agresiva lo que hace es imponer la voluntad, ¿no? Y la sumisa o pasiva es la que se somete, ¿no? Entonces, bueno, lo que vos digas y se posterga su opinión, su mirada. Está bueno poder enseñar a los niños a expresar sus deseos, sus necesidades, ¿no? Sin enfrentarse, sino a poder ponerlo sobre la mesa, ponerlo a circular con el otro, ¿no? Dentro de esto de respetar esta diferencia, lo que el otro piensa, lo que el otro siente, ¿sí? Un poco con los puntos que veíamos al inicio de esta clase de los 4 elementos a considerar en esto de la comunicación no violenta. Poder observar, sin evaluar, ¿no? Poder tener un registro de nuestros sentimientos, poder expresar lo que necesitamos, poder hacer lugar a lo que necesitamos y poder hacer una petición lo más clara posible. Bueno, como veíamos antes, esto lo tenemos que tener siempre presente, que la memoria lo que hace es provocar muchas emociones, ¿no? Entonces, en esas nuevas emociones vamos a poder seguir incrementando estos elementos que vamos a incorporar para el aprendizaje. Y entendemos que no solo lo que nos pasa o los estímulos o lo que nos rodea en este momento, sino los recuerdos y los pensamientos también nos producen emociones. A veces es por algo que estoy viviendo en este momento y a veces es por un recuerdo, o por un estímulo externo que conectó con algún recuerdo y que trajo de vuelta aquí una emoción. La lectura de las emociones generalmente la hacemos a través o de lo que el otro expresa claramente o del rostro, ¿no? Esto nos da información de la reacción que tiene un alumno. Entonces ahí, bien, otro gran desafío es estar atentos a que haya una congruencia entre lo que decimos y nuestra expresión, ¿no? Gestual y corporal, las posturas. Y lo mismo con los chicos. Poder leerlos desde ahí también. No solo escucharlos, sino leer estas expresiones de comunicación no verbal. Todas las expresiones, todas las expresiones de nuestras emociones nos preparan para algo, ¿no? Todas tienen aspectos positivos, algunas cosas que nos hacen sentir bien y otras que no tanto. Pero lo importante y lo que nos enseña es ese registro. Y todo esto, por eso un poco el título de la clase se llama habilidades comunicacionales, porque como toda habilidad se aprende, y se aprende en la práctica. Siempre me gusta utilizar el ejemplo en cuanto al aprendizaje de una habilidad que tiene que ver, de una habilidad en relación a la comunicación, que tiene que ver como cuando aprendemos a andar en bicicleta o a manejar. Al principio tenemos todo como fragmentado, ¿no? Me tengo que subir, tengo que agarrar el manubrio, tengo que poner el pie en el pedal, tengo que acomodar el espejito. Estoy como pendiente de cada una de las partes. A la medida en que lo practico y lo practico y lo practico, puedo salir a andar, puedo salir a rodar, ¿no? La comunicación
sometida a esta nueva lente de mirarla, implica eso, poder entender que son pasos, que a veces no estamos acostumbrados a este registro emocional, porque cada uno ha tenido distintas vivencias, ¿no? Distintas huellitas de vivencia en lo emocional, en qué hacer con esto. ¿Eh? Familiarmente hay formatos en los que familias que están eh, más predispuestas a la expresión de lo que sienten y de lo que les pasa, y familias en las que esto está como mucho menos habilitado. Entonces es un aprendizaje. ¿Mm? El registrar es un aprendizaje, pero lo considero, por eso un poco lo comparto en esta exposición, en esta clase, lo considero un gran aliado, un gran aliado. ¿Mm? Bueno, y retomando esto un poco de las cosas de los niños y el aprendizaje, bueno, tener en cuenta que ante la novedad hay alumnos que se entusiasman, se prenden, digamos, y va a haber otros en los que se sientan un poco más inquietos, que esto los estrese, que les dé ansiedad y que, bueno, prefieran seguir con sus rutinas habituales, ¿no? Porque se sienten más seguros. Como los adultos también, ¿no? A los adultos, por supuesto que nos pasa también, ¿no? Y bueno, acá es importante validarlas todas, ¿eh? Porque nos dan una información muy valiosa, ¿eh? De cómo se sienten los estudiantes frente a los que yo les propongo. Después el desafío está en ir buscando la vuelta, ¿no? Para motivar y entusiasmar. Bien. Importante. Proponernos metas alcanzables. Ustedes como docentes y para con sus alumnos, por supuesto. ¿Por qué esto es importante? Para que no proyecten un fracaso. Diferente, muy diferente es ser vago a que proyecten un fracaso, que esté a su alcance. Porque muchas veces estos niños que prejuiciosamente llamamos vagos, lo que les pasa es que ven la meta como muy inalcanzable. Entonces la ven demasiado alto y no se esfuerzan, porque tienen falta de motivación, porque a lo mejor esa memoria que tienen les recuerda que no lo van a hacer bien, que van a fracasar, porque tuvieron alguna otra situación en la que esto fue vivido como un fracaso. Cuando se piensa en experiencias positivas, van asociadas generalmente a buenos profesores, a buenos maestros, ¿no? De características socioemocionales y no de contenidos de lo que se enseñó. Y en esto es importante como desafío también apuntar a esto, a metas alcanzables y a poder vincular el placer con el aprendizaje. Vamos a compartir ahora, por un lado, emociones que suelen ser obstaculizadoras y por otro las facilitadoras, por supuesto. No vamos a quedar siempre con lo propositivo, aunque no tenemos que dejar de analizar todo. Ahí tenemos algunas imágenes de emociones en los rostros de los niños. El miedo, la ansiedad, que lamentablemente se observa cada vez más en los chicos, el enojo, el aburrimiento, suelen ser emociones que obstaculizan el aprendizaje. Cuando hay aburrimiento o enojo suelen boicotear, molestar. El miedo lo que hace es que se bloqueen, se quedan como en blanco. Y si metes además miedo, muchos entran en terror. O sea, si algo de lo que se expresa profundiza ese miedo, entran en terror y en pánico. Y esto les va a impedir, por supuesto, su proceso de aprendizaje, que ese proceso de aprendizaje sea exitoso.
Eh, es importante también entender que a veces en el aula, como en todos los grupos, suele haber líderes, ¿no? Y el líder emocional suele contagiar a sus pares, ¿no? Entonces, qué mejor que ese líder contagie motivación. ¿Mm? Eh, bien, estas son, como decía, las obstaculizadoras. Y después tenemos emociones que son facilitadoras de aprendizaje. En las emociones facilitadoras de aprendizaje tenemos la curiosidad. La curiosidad es lo opuesto al aburrimiento, por supuesto, ¿no? La curiosidad que se manifiesta a través de la exploración, de la investigación, que lo que provoca es como apertura, ¿no? Apertura mental, ¿no? Como que el cerebro se expandiera. Eh, y es la chispita, ¿no? Que enciende ese proceso de aprender. Provoca preguntas, ¿m? Y hace preguntas y va guiando en ese caminito, ¿no? Generalmente la curiosidad se suele satisfacer así de manera rápida, ¿no? Es más como un fuego de artificio. En cambio, si esa curiosidad da paso al interés, el interés se suele mantener más en el tiempo, ¿no? Y ahí empieza a jugar un poco más la constancia. ¿Mm? Y en el interés también se entra como en el campo del esfuerzo. ¿Mm? Otra emoción facilitadora es la alegría, que se produce siempre ante algo, un suceso favorable, la ilusión, eh, el orgullo que aparece ante un trabajo que salió bien, eh, no es la alegría como estado de euforia, ¿no? Porque se cree que todo es fácil y se minimizan los errores y las dificultades, sino porque se relaciona con el esfuerzo. Y la alegría suele contribuir a que el chico se concentre. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo le produce una sensación placentera y hace que no se tenga que dispersar y poner la atención afuera, ¿no? Fíjense en ahí hasta qué punto la emoción guía a la atención. Después, otra emoción facilitadora es la sorpresa, ¿m? Porque la sorpresa suele ser como una emoción puerta. ¿M? Suele activar e incrementar la atención y la memoria, así que bueno, que nos concentremos. ¿M? Y en ese sentido de concentrarse, también las emociones son como una especie de pegamento de los recuerdos. ¿M? Otra emoción facilitadora es el orgullo, que un niño se sienta orgulloso de algo que hizo, que se sienta satisfecho, siempre va a potenciar su autoestima. Le va a dar seguridad, eh, va a estar ahí como, bueno, mira lo que conseguí, ¿no? Y bueno, acá el gran desafío para todos ustedes me parece que el orgullo se tiene que instalar en las aulas. ¿Mm? Eh, Porque el orgullo va a representar que hay un trabajo que se pudo hacer, que hubo un esfuerzo ahí, que no fue regalado. Por eso se siente orgullo. Uno no siente orgullo cuando le regalan algo. Siente orgullo cuando logra algo mediante una intencionalidad y un esfuerzo. Y bueno, y si esos pequeños logros y esos pequeños esfuerzos que hay que poder captar en cada uno de nuestros alumnos, no se señalan, no se valoran, puede detenerse el proceso de aprendizaje. Por eso es tan importante estar atento a ese logro, de esa meta que, como decíamos antes, eh, es una meta alcanzable para cada uno de los niños, ¿no? Y que van a ser distintas para cada uno, más allá de los objetivos que tengamos curriculares, de lo esperable en determinado grado, en determinado año, ¿no? Bueno, otra
emoción facilitadora es la confianza. La confianza permite que nos relajemos, que bajemos las defensas. Cuando estamos en confianza no estamos ahí tensos y a la defensiva. Las percepciones frente al riesgo son distintas, uno se siente más seguro cuando está confiado, ¿no? Eh, y calmarnos en esto aumenta también nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensas. El inmunológico se da en nuestro cuerpo, pero las defensas se dan en toda nuestra forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? Eh, y ahí, por ahí, esto que les decía, que siempre un consejo, es poder tener a mano algunas técnicas de relajación, de respiración, que cuando todo es un alboroto, uno lo percibe como un momento medio de caos en el aula, tener alguna técnica de relajación que permita parar un poco, ¿no? Una pausa activa, un momento de centrarnos, cortito, no tiene que ser el gran ejercicio, ni una meditación, ni nada de eso, por supuesto, sino algo que permita calmar. Eh, y ahí la otra emoción a la que llegamos, que es la calma, ¿no? Que va a hacer que estemos más tranquilos, que estemos mejor y que si estamos más tranquilos y nuestras energías no están alteradas ni estresadas, bueno, podemos desplegarlas ahí en nuestra posibilidad de atender a otras cosas y a otros aprendizajes. Y bueno, otra emoción facilitadora es el amor. ¿Mm? Es un sentimiento siempre positivo que se manifiesta en afecto, en ternura, en compasión. Es un elemento protector. ¿Mm? En general, cuando un niño se siente querido, va a poder estar mejor, va a poder aprender mejor. ¿Mm? Por supuesto, esto no se puede exigir, ni se puede medir. Pero sí, desde el lugar de adultos, podemos tratar de tener una mirada un poco más amorosa, ¿no? Hacia cada uno de nuestros estudiantes y alumnos, ¿no? Desde esa diversidad. Y bueno, el desafío consiste en pensar en qué momentos del aula podemos potenciar estas emociones que decíamos que son facilitadoras. Eh, no podemos decirle a un niño que no tenga miedo, que no se aburra, pero sí podemos proponer otra cosa, que haga que salga de ese lugar o esa emoción que es obstaculizadora. Y dentro de eso, bueno, tenemos que estar atentos a generar climas emocionalmente sanos. En los más pequeños por ahí suele ser a veces un poco más fácil, ¿no? En la primaria empieza a tener como otro peso el contenido curricular, ¿no? A mí siempre se me viene esta imagen, no sé si ha cambiado hoy en día, pero que de la ronda, del jardín, de los jardines de infantes, pasamos a la fila, ¿no? Como algo, eh, algo va cambiando en esto. Bueno, recuperemos algo de esas miradas, por lo menos, que les ponemos a los más chiquitos, ¿no? Y bueno, y con los adolescentes se vuelve más impersonal aún, ¿no? A veces hasta se nos complica entender sus expresiones, porque justamente lo que buscan son maneras de comunicarse, códigos, palabras que son distintas y que son hasta ajenas al mundo adulto, ¿no? Y bueno, es parte de esa etapa, parte del trabajo que tienen que hacer en esa etapa y tiene que ver con poder crecer. ¿Qué necesita una persona para aprender de otra? Nos podemos preguntar. Necesita confiar, necesita seguridad, ¿no? Y bueno, y si como docentes estamos más nerviosos o más inseguros, generalmente lo que vamos a hacer es transmitir esa inseguridad. ¿Mm?
de ese nerviosismo. Entonces, bueno, apuntemos a tratar de ser más amables y firmes, ¿no? Porque también hay que ser firmes, ¿no? Que ser firme no quiere decir enojarse, por supuesto, ¿no? Es mantenerse seguro que lo que hemos planificado, hemos proyectado para transmitir en ese espacio áulico, eh, es algo que fue muy pensado y del que, bueno, de lo que estamos convencidos, ¿no? Y también, más allá de esa firmeza y seguridad en lo que planificamos, bueno, estar abiertos a incorporar esa pregunta que puede traer el niño en ese espacio. ¿Mm? Poder escuchar qué es lo que necesita, ¿ah? Qué es lo que hay atrás de esa necesidad que puede traer el niño. Validar esa emoción, mantenernos siempre desde la calidez y la firmeza. ¿Mm? Respetando, manteniendo los límites, por supuesto. Y cuando eso lo hacemos, ¿mm? Desde ese lugar de convencimiento y de firmeza, generalmente el niño acepta, ¿mm? Acepta el para qué. Tenemos que aprender a escuchar, como ya lo venimos diciendo también en estas clases que compartimos. ¿Mm? No necesariamente hablar, sino poder escuchar. Ojalá podamos sonreír más, ser honestos. ¿Mm? Y a veces escuchar se nos complica porque se vive muy rápido, ¿no? Y es como un esfuerzo grande. Y escuchar implica ser generoso. ¿Mm? Pero bueno, ser docentes implica ser generoso, ¿no? Es acompañar en el proceso tan fundante que es aprender. Y después dejar que jueguen, que rían, ¿eh? Porque si juegan, ríen y se sienten con emociones más facilitadoras, si se quiere, y más placenteras, van a aprender más. Seguro que van a aprender más. Eh, Tanto en nuestro trato con ellos como en el trato entre ellos, estar ahí presentes. No damos instrucciones, porque educar no es eso. Por eso, y ya cerrando esta tercera y última clase, educar a las personas es educar a través de la empatía, de la calma y en lo posible de la alegría. Y en situaciones de dificultad estar ahí disponibles para poder ayudar. Bueno, muchas gracias y espero poder haber hecho algún aporte desde, aunque sea pequeños granitos de arena, para la reflexión de las prácticas cotidianas. Muchas gracias.